Las estrellas en el sistema Kepler 442 se veían frías y distantes mientras la embajadora Katara miraba desde el puente de su nave. El susurro estelar no era un buque de guerra. Fue construido para conversaciones de paz y misiones diplomáticas, con paredes blancas y lisas y curvas suaves que reflejaban el estilo de vida sapiriano. Todo en su gente era delicado y pacífico, desde su piel de un pálido azul hasta sus voces tranquilas. Katara había pasado 3 largos meses intentando hacer las paces con la Federación Corben. Las conversaciones habían fracasado estrepitosamente. Los corbanos querían la guerra, no la paz. Llamaron a los sapirianos débiles e inútiles. Ahora, llevaba su pequeño convoy de 5 naves de regreso a casa para dar las malas noticias a su gobierno. El viaje debería haber sido seguro. Se suponía que esta parte del espacio era territorio neutral. Nadie debía atacar naves diplomáticas aquí. Pero mientras Katara observaba las estrellas, supo que algo andaba mal. Los sensores de su nave estaban detectando movimiento en la oscuridad. Más adelante. Embajadora, dijo el capitán Yelnit desde su asiento en los controles de la nave. Su voz temblaba. Tenemos 12 naves viniendo hacia nosotros. Se mueven rápido. Katara sintió que el corazón se le hundía. 12 naves eran demasiadas para ser una patrulla normal. Se movió para pararse detrás de la silla del capitán y miró la pantalla que mostraba las naves que se acercaban. Las naves eran oscuras y angulares, construidas para cazar y matar. Las reconoció de inmediato. Boranos, susurró. Los boranos eran todo lo que los sapirianos no eran. Donde su gente buscaba la paz, los boranos traían la guerra. Donde su gente construía cosas hermosas, los boranos fabricaban armas. Eran altos y fuertes, con piel gris como la piedra y ojos rojos que ardían de ira. Llevaban más de un siglo conquistando mundos, convirtiendo planetas pacíficos en colonias de esclavos o quemándolos hasta reducirlos a cenizas. Envía un mensaje a las naves de escolta, ordenó Katara. Diles que se preparen para. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el espacio alrededor del convoy se llenó de repente de luz. Brillantes rayos rojos salieron disparados de las naves boranas, golpeando las naves sapirianas. Las armas de energía impactaron sus escudos con una fuerza tremenda. El susurro estelar tembló como una hoja en una tormenta. Los escudos están fallando, gritó el capitán Yelnit. No podemos soportar mucho más de esto. Una de las naves de escolta, el Rayo de Luna, ya estaba en problemas. Salía humo de sus motores y flotaba sin control por el espacio. Las otras naves de escolta respondían al fuego con sus pequeñas armas defensivas, pero sus disparos apenas arañaban el blindaje del casco borano. Una nueva voz llenó el puente, llegando a través del sistema de comunicación. Era profunda y áspera, hablando en el idioma galáctico común con un fuerte acento borano. Aquí el capitán Vestor de la flota de caza Colmillo Sangriento. Naves sapirianas. Se rendirán de inmediato. Bajen sus escudos y prepárense para ser abordados. Resistan y los destruiremos a todos. Katara miró a su capitán. Yelnit era un buen oficial, pero no era un guerrero. Ninguno de ellos lo era. Los sapirianos no habían librado una guerra real en más de 300 años. Casi habían olvidado cómo luchar. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó en voz baja. No tenemos ninguna, respondió Yelnit. Su voz estaba llena de derrota. Sus naves son demasiado fuertes. Nuestras armas son demasiado débiles. Si intentamos huir, nos atraparán. Si intentamos luchar, nos matarán. Otra nave de escolta, la Lluvia Suave, explotó en una bola de fuego y metal. La tripulación había intentado usar su nave como escudo para proteger a las demás. Ahora estaban muertos, convertidos en átomos en el frío del espacio. Envía una llamada de auxilio, ordenó Katara. Todas las frecuencias, prioridad de emergencia. Ya está hecho, embajadora, dijo el oficial de comunicaciones. Pero la flota amiga más cercana está a 6 horas. La patrulla galáctica está aún más lejos. Nadie puede llegar a tiempo. Katara cerró los ojos e intentó pensar. Su gente siempre había creído que la razón y la diplomacia podían resolver cualquier problema.
Siempre habían creído que si eras pacífico y amable, los demás serían pacíficos y amables a cambio. Pero a los boranos no les importaba la paz ni la amabilidad. Solo entendían la fuerza y el miedo. Las naves boranas se acercaban ahora, rodeando el convoy como lobos alrededor de un ciervo herido. Katara podía ver los detalles de sus cascos a través de las ventanas del puente. Estaban cubiertos de cicatrices de viejas batallas y pintados con símbolos que significaban muerte y conquista. Naves sapirianas. Volvió a sonar la voz del capitán Vestor. Tienen 30 segundos para rendirse. Después de eso, mis cazadores tomarán sus naves por la fuerza. Su gente se convertirá en esclava. Sus mundos arderán. Esta es su única advertencia. Embajadora, susurró el capitán Gilnit. ¿Qué hacemos? Katara sintió el peso de la decisión aplastándola. Si se rendía, su gente sería esclavizada. Si luchaba, todos morirían. De cualquier manera, el Imperio Borano se enteraría de las rutas espaciales y las ubicaciones de las colonias sapirianas. De cualquier manera, su mundo natal estaría en peligro. Estaba a punto de dar la orden de rendirse cuando el oficial de sensores gritó de repente: «Contacto. Nueva nave acercándose desde el sistema exterior». Todos en el puente se giraron para mirar la pantalla del sensor. Una sola nave se dirigía hacia ellos a una velocidad increíble. Era mucho más pequeña que los cazadores boranos, pero se movía más rápido que cualquier cosa que hubieran visto. ¿Puedes identificarla?, preguntó Katara. El oficial de sensores trabajó en sus controles por un momento. La firma de energía es extraña. El diseño de la nave es desconocido. Espera, hizo una pausa, revisando sus lecturas de nuevo. Embajadora, creo que podría ser humana. Una nave humana. Katara había oído historias sobre los humanos, pero nunca había visto una de sus naves antes. Eran una especie nueva en la galaxia, habiendo alcanzado el viaje más rápido que la luz hacía solo unos 50 años. La mayoría de la gente decía que eran primitivos y violentos, provenientes de un mundo tan peligroso que había intentado matarlos durante millones de años. Pero, ¿qué podría hacer una pequeña nave humana contra 12 cazadores boranos? La nave humana salió de la oscuridad como una bala. No era hermosa como las naves sapirianas ni aterradora como los cazadores boranos. Parecía una nave de trabajo, construida para transportar carga de un lugar a otro. El casco era de metal gris con parches donde se habían hecho reparaciones. Largos arañazos y marcas de quemaduras mostraban que había tenido un uso rudo. El capitán Vestor observaba la nave que se acercaba desde su silla de mando a bordo del colmillo sangriento. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras estudiaba las lecturas que le daban sus oficiales. La nave se llamaba Lobo de Hierro según su señal de identificación. Estaba registrada en la Tierra, el mundo natal de los humanos. Un carguero humano, dijo Vestor con una risa que sonó como piedras moliéndose. Un pequeño carguero cree que puede desafiar a la flota del colmillo sangriento. Sus oficiales también se rieron. Los boranos habían oído historias sobre los humanos, pero no estaban impresionados. Los humanos eran jóvenes y débiles en comparación con las grandes razas de la galaxia. Solo habían dejado su mundo natal recientemente. ¿Qué podrían saber ellos sobre la guerra de verdad? ¿La destruimos ahora, capitán?, preguntó el oficial de armas. Todavía no, respondió Vestor. Veamos qué quiere este humano. Quizás desea mendigar las sobras de nuestra casa. En el susurro estelar, la embajadora Katara observaba la nave humana con una mezcla creciente de esperanza y miedo. Esperanza porque cualquier ayuda era mejor que ninguna. Miedo porque no quería que más seres inocentes murieran por su gente. La nave humana nos está llamando, informó el oficial de comunicaciones. Ponlo en pantalla, ordenó Katara. Una nueva voz llenó el puente. Era calmada y firme, hablando el idioma galáctico común con un extraño acento que hacía que algunas palabras sonaran duras y cortantes. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave independiente Lobo de Hierro. Convoy sapiriano, necesitan ayuda. Katara dio un paso adelante para responder. Capitán Morrison, soy la embajadora Katara. Estamos bajo ataque de fuerzas boranas. Por favor,
no arriesgue su nave por nosotros. Debería abandonar esta zona de inmediato. Hubo una pausa. Luego, el capitán humano habló de nuevo. Y había algo en su voz que hizo temblar a Katara. No era miedo ni ira. Era algo más frío. Entendido, embajadora. Veo la situación. Deme un momento para hablar con estos voranos. Antes de que Katara pudiera responder, el canal de comunicación cambió. Ahora, el capitán Morrison estaba hablando a toda la zona, su voz llegando a cada nave en el sistema. Naves voranas, aquí el capitán Jake Morrison de la Tierra. Están atacando un convoy diplomático pacífico en espacio neutral. Esto va en contra de la ley galáctica. Les ordeno que cesen el fuego y se retiren de inmediato. El puente del colmillo sangriento se quedó en silencio. Luego, el capitán Vestor comenzó a reír de nuevo, esta vez más fuerte. Dándonos órdenes, dijo a través de su sistema de comunicación. Humano, estás en un carguero. Nosotros somos 12 cazadores. Te irás ahora o añadiremos tus restos al campo de escombros. Les di una orden legítima, replicó Morrison, su voz aún calmada. Han elegido ignorarla. Eso los convierte en piratas y criminales. Última oportunidad para reconsiderar. La risa de Vestor se detuvo. Nadie le había hablado así jamás. Las razas inferiores suplicaban o huían cuando veían su flota. No le daban órdenes. ¿Te atreves a amenazarme?, gruñó Vestor. Soy el capitán Vestor. He conquistado 12 mundos. He quemado ciudades y esclavizado a millones. ¿Qué eres tú, humano? ¿Qué te hace pensar que puedes enfrentarte a la flota del colmillo sangriento? La respuesta llegó de inmediato, y envió un escalofrío a cada ser que la escuchó. Soy Jake Morrison, es miembro de los 7º Marines Coloniales de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Luché en las guerras de Titán, la rebelión de Europa y la campaña del cinturón de asteroides. He matado a más enemigos de los mundos que has conquistado. Y ahora mismo, soy lo único que se interpone entre ustedes y un día muy malo. En el susurro estelar, la embajadora Katara sintió que se le cortaba la respiración. Había oído rumores sobre las fuerzas militares humanas. Las historias decían que provenían de un mundo tan peligroso que todo en él intentaba matar a todo lo demás. Un mundo donde las criaturas nativas tenían que luchar cada día solo para sobrevivir. Pero había pensado que solo eran historias. El capitán Vestor ya no se reía. Había conquistado muchos mundos, pero nunca había oído a nadie hablar con tanta confianza tranquila. El humano sonaba como si estuviera discutiendo el clima, no enfrentándose a 12 naves de guerra. Eres una sola nave, dijo Vestor, tratando de recuperar la compostura. Nosotros somos muchos. Matemáticas simples, humano. ¿Sabes cuál es tu problema?, replicó Morrison. Crees que esto se trata de números. No es así. Se trata de voluntad. Se trata de quien quiere ganar más. Y créeme, Vorano, tú no lo deseas tanto. Como yo. El lobo de hierro estaba más cerca ahora, y los sapirianos podían verlo claramente a través de sus ventanas. No parecía gran cosa, solo un maltrecho carguero con algunos equipos adicionales atornillados a su casco. Pero algo en la forma en que se movía por el espacio le recordó a Katara un gato cazador que había visto una vez en un documental de naturaleza. Calmado y paciente, pero listo para estallar en violencia. Esta es su advertencia final, continuó Morrison. Liberen a las naves sapirianas y retírense de este sistema. Háganlo ahora y podrán irse a casa a contarles a sus amigos sobre el día en que conocieron a un humano y vivieron para contarlo. La paciencia de Vestor finalmente se rompió. Destruyan la nave humana, rugió a su flota. Muéstrenle a este primitivo lo que sucede cuando alguien desafía al colmillo sangriento. 2 de los cazadores voranos se giraron hacia el lobo de hierro. Sus armas se cargaban con una luz mortal. Cañones de energía que podían perforar el blindaje de un acorazado giraron para apuntar al pequeño carguero. Pero algo extraño sucedió. El lobo de hierro no intentó huir. No intentó esconderse. En cambio, comenzó a cambiar. Paneles a lo largo del casco de la nave se deslizaron, revelando armas que definitivamente no pertenecían a un carguero.
La firma del motor de la nave se disparó de repente, mostrando niveles de potencia que deberían haber sido imposibles para una nave de ese tamaño. ¿Qué es eso?, susurró el capitán Gilnit. La embajadora Katara miró la nave en transformación y finalmente entendió. No es un carguero, dijo en voz baja. Nunca fue un carguero. La voz del capitán Morrison llegó por el canal de comunicación una última vez, y ahora llevaba la promesa de violencia. Tuvieron su oportunidad, Boranos. Ahora van a aprender porque las especies inteligentes no buscan pelea con los humanos. El lobo de hierro se despojó por completo de su disfraz, revelándose como una nave de guerra construida con un solo propósito: matar otras naves de manera eficiente y sin piedad. Y en algún lugar en el fondo de su mente, la embajadora Katara recordó un viejo dicho de la cultura humana que alguien le había traducido una vez. Nunca acorrales a algo más peligroso que tú. El primer cazador borano disparó su cañón principal al lobo de hierro. El rayo de energía era lo suficientemente brillante como para cegar a cualquiera que lo mirara directamente. Era el tipo de arma que podría partir una luna por la mitad. El rayo cruzó el espacio hacia la nave humana. Pero el lobo de hierro ya no estaba allí. El capitán Jake Morrison había lanzado su nave en una picada giratoria en el momento en que vio el arma borana cargándose. El rayo de energía pasó por el espacio vacío donde su nave había estado un segundo antes. El lobo de hierro giraba y rodaba como un ser vivo, moviéndose de maneras que deberían haberlo destrozado. Imposible, gruñó el capitán Vestor desde su silla de mando. Ningún carguero puede moverse así. Tenía razón. Ningún carguero podía moverse así. Pero el lobo de hierro ya no era un carguero. Los paneles falsos del casco habían caído, mostrando la verdadera nave debajo. Era esbelta y letal, construida para la velocidad y la matanza. Cada línea de su diseño hablaba de un solo propósito: la guerra. La voz de Morrison llegó por el canal de comunicación, todavía calmada a pesar de la batalla que acababa de comenzar. Caballeros, parece que tienen problemas para acertar a un blanco en movimiento. Déjenme mostrarles cómo se hace. El lobo de hierro giró y respondió al fuego. Pero no eran los lentos rayos de energía que usaban los boranos. Eran cañones de riel, disparando proyectiles de metal a una velocidad increíble. Los proyectiles se movían tan rápido que eran invisibles, golpeando la nave borana antes de que alguien pudiera reaccionar. Los escudos de la nave cazadora brillaron y murieron. Los proyectiles de metal atravesaron el casco como si fuera papel, desgarrando los sistemas vitales de la nave. Explosiones florecieron a lo largo de la nave mientras los conductos de energía se sobrecargaban y los sistemas de armas fallaban. En el susurro estelar, la embajadora Katara observaba con asombro. ¿Cómo está haciendo esto?, susurró. El capitán Gilnit estudiaba sus lecturas de sensores con los ojos muy abiertos. La nave humana está usando armas cinéticas, proyectiles sólidos en lugar de rayos de energía. Nuestras bases de datos dicen que esta es una forma de guerra muy antigua. Antigua pero efectiva, replicó Katara, observando la nave borana dañada flotar sin rumbo por el espacio. Los otros cazadores boranos se estaban dispersando ahora, tratando de rodear al lobo de hierro. Pero Morrison no estaba jugando su juego. En lugar de quedarse en un lugar como lo haría una nave normal, estaba usando los escombros de la batalla a su favor. Los restos de la nave de escolta sapiriana destruida, el rayo de luna, flotaban cerca en una nube de metal retorcido. Morrison se zambulló directamente en este campo de escombros, desapareciendo entre los restos como un tiburón escondido en un coral. ¿A dónde fue?, exigió Vestor. Encuéntrenlo. Los sensores boranos tenían problemas para rastrear la nave humana entre todos los escombros metálicos. Sus sistemas de puntería seguían fijándose en pedazos de chatarra en lugar del objetivo real. Esto era exactamente lo que Morrison había planeado. El lobo de hierro apareció de repente desde detrás de un gran trozo de escombros, ya disparando. Otro cazador borano recibió una salva completa de disparos de cañón de riel en su sección de motores. El reactor de la nave se volvió crítico, creando una bola de fuego nuclear que iluminó todo el sistema. 2 naves boranas destruidas en menos de 5 minutos.
Los cazadores restantes comenzaban a comprender que no estaban luchando contra un enemigo normal. El capitán Vestor gritaba órdenes a sus naves restantes. Concentren el fuego. Enciérrenlo. Usen las minas de gravedad. Los boranos lanzaron armas especiales llamadas minas de gravedad. Estas creaban pequeñas áreas de espacio retorcido que aplastarían cualquier nave que se acercara demasiado. Esparcieron las minas por la zona de batalla, tratando de limitar por donde podía ir el lobo de hierro. Pero Morrison había luchado contra minas de gravedad antes. Sabía cómo funcionaban y cómo evitarlas. Más importante aún, sabía cómo usarlas. El lobo de hierro salió a toda velocidad del campo de escombros, dirigiéndose directamente hacia una de las minas de gravedad. Los boranos pensaron que había cometido un error. Pensaron que iba a ser aplastado por su propio vuelo imprudente. En el último segundo, Morrison disparó una salva de misiles a la mina. Las explosiones activaron el arma de gravedad, pero en lugar de aplastar al lobo de hierro, el espacio retorcido atrapó a un cazador borano que lo había estado persiguiendo. La nave enemiga fue arrastrada al campo de gravedad y comprimida en una bola de metal no más grande que un coche. «Esto es imposible», rugió Vestor. «Está luchando como un loco». En el puente del lobo de hierro, Morrison sonrió sombríamente mientras manejaba sus controles. Esto no era locura. Así era exactamente como luchaban los humanos cuando tenían que hacerlo. Usaban todo a su alrededor como un arma. Volvían la fuerza de sus enemigos contra ellos. No seguían las reglas de la guerra civilizada porque a veces, ser civilizado significaba morir. Otra nave borana intentó embestir al lobo de hierro, esperando destruir ambas naves en la colisión. Morrison esperó hasta el último momento posible, luego encendió sus motores a máxima potencia. El lobo de hierro se disparó hacia adelante justo cuando la nave borana pasaba por el espacio donde él había estado. Pero Morrison había dejado un regalo. Un solo misil lanzado a quemarropa impactó el casco de la nave borana. La explosión partió la nave por la mitad, enviando ambas mitades girando hacia el espacio. 4 naves boranas destruidas, 8 restantes. Pero el lobo de hierro no estaba ileso. Los rayos de energía habían chamuscado su casco. Uno de sus cañones de riel estaba fuera de servicio. Los escudos de la nave estaban fallando. Morrison abrió un canal de comunicación con el convoy sapiriano. «Embajadora Katara, necesito que haga algo por mí». «Lo que sea, Capitán Morrison», respondió ella de inmediato. «Necesito que confíe en mí, y necesito que su gente esté lista para luchar». La embajadora Katara sintió que el corazón se le hundía. «Capitán, mi gente no son guerreros. No sabemos cómo luchar». «Están a punto de aprender», dijo Morrison sombríamente. «Porque la única manera de que todos salgamos vivos de esto es si trabajamos juntos. Y les voy a enseñar algo que los boranos no entienden». «¿Qué es?» «La gente desesperada es la gente más peligrosa de la galaxia. Y ahora mismo, todos estamos muy desesperados». El lobo de hierro giró y disparó todo lo que tenía a la nave borana más cercana. Cañones de riel, misiles y armas de energía iluminaron el espacio con una luz mortal. El cazador borano explotó en una cascada de fuego. 5 caídos, 7 por delante. Pero Morrison aún no había terminado. Tenía un truco más para mostrarles a los boranos. Algo que les enseñaría por qué los humanos eran temidos por aquellos que los conocían. Les iba a mostrar lo que sucedía cuando acorralabas a algo que había evolucionado para luchar por su vida todos los días. «Todas las naves boranas», transmitió Morrison en todas las frecuencias. «¿Quieren saber qué hace especiales a los humanos? No sabemos cómo rendirnos. No sabemos cómo entregarnos. Y definitivamente no sabemos cómo perder». El lobo de hierro se lanzó hacia el centro de la formación borana, con todas las armas disparando, listo para llevarse a tantos enemigos como fuera posible. La verdadera batalla apenas comenzaba. El lobo de hierro corrió por el medio de la formación borana con todas las armas disparando. Rayos de energía y disparos de cañón de riel llenaron el espacio a su alrededor. Morrison ya no intentaba escapar. Estaba cazando. Otra nave borana intentó ponerse detrás de él, pero Morrison lo había anticipado.
Cortó sus motores y dejó que el impulso lo llevara hacia adelante mientras giraba su nave. Ahora volaba hacia atrás, pero seguía disparando hacia adelante. El sorprendido piloto borano voló directamente a la línea de fuego de Morrison. El puente de la nave enemiga explotó bajo el bombardeo del cañón de riel. Sin nadie que la pilotara, la nave se deslizó sin rumbo por el espacio, con su tripulación muerta o moribunda. 6 naves boranas destruidas, 6 restantes. El capitán Bestor comenzaba a comprender que había cometido un terrible error. Este humano no era solo afortunado o imprudente. Era un asesino profesional que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada movimiento estaba calculado. Cada disparo estaba colocado con precisión. Todas las naves, retrocedan y reagrúpense, ordenó Bestor. No se enfrenten al humano solos. Pero Morrison no iba a dejar que se reagruparan. Abrió un canal de comunicación con el convoy sapiriano mientras esquivaba otra andanada de fuego enemigo. Embajadora Katara, ¿me escucha? Sí, capitán Morrison, llegó la respuesta desde el susurro estelar. Bien. Necesito que haga exactamente lo que le digo. Su nave todavía tiene energía, ¿verdad? Algo de energía, sí, pero nuestras armas están en su mayoría fuera de línea. Olvide las armas, dijo Morrison mientras hacía rodar su nave bajo un rayo de energía borano. Vamos a convertir su nave en algo mejor que un arma. La embajadora Katara se sintió confundida. No entiendo. Su nave tiene un reactor, ¿correcto? Y puede sobrecargarlo. El capitán Gilnit habló desde su posición en los controles. Sí, pero eso destruiría la nave y a nosotros con ella. No si lo hacen bien, replicó Morrison. Escuchen con atención. Los voy a guiar a través de algo llamado una brecha de reactor controlada. Van a convertir su nave en una bomba. El puente sapiriano se quedó en silencio. La embajadora Katara sintió que su corazón se aceleraba. Capitán Morrison, no somos guerreros. No podemos hacer esto. Sí, pueden, dijo Morrison con firmeza. Porque no están haciendo esto como guerreros. Lo están haciendo como personas que quieren volver a casa. Personas que quieren volver a ver a sus familias. Personas que se niegan a dejar que los matones ganen. Mientras hablaba, Morrison seguía luchando. El lobo de hierro se retorció entre 2 naves boranas, disparando a ambas simultáneamente. Una nave perdió su cañón principal. La otra perdió su motor. Esto es lo que deben hacer, continuó Morrison, su voz calmada a pesar del caos a su alrededor. Gilnit, desvíe toda la energía a su reactor principal. Cuando dé la señal, apague el campo de contención durante exactamente 3 segundos, luego vuelva a activarlo. Eso creará un pulso de energía masivo, dijo Gilnit, la comprensión comenzando a amanecer en él. Exactamente. Apunten ese pulso a la nave borana más cercana. La onda de energía freirá sus componentes electrónicos y los dejará indefensos. La embajadora Katara miró a su tripulación en el puente. Todos la miraban a ella, esperando su decisión. No eran soldados. Eran diplomáticos, científicos e ingenieros. Pero también eran personas que tenían familias que proteger. Háganlo, ordenó. Mientras tanto, Morrison realizaba una exhibición de vuelo que desafiaba toda creencia. Estaba usando la gravedad de los asteroides cercanos para lanzar su nave en direcciones imposibles. Estaba usando el escape de sus propios motores para cegar los sensores enemigos. Incluso estaba usando trozos de naves destruidas como escudos. Los boranos nunca habían visto algo así. Estaban entrenados para luchar contra otras especies civilizadas que seguían patrones de guerra predecibles. Pero los humanos no seguían patrones. Se adaptaban constantemente, usando cualquier cosa y todo como un arma. Ahora, embajadora, gritó Morrison. En el susurro estelar, el capitán Gilnit apagó el campo de contención del reactor. La energía brotó de la nave en una brillante ola de luz. El pulso golpeó a un cazador borano cercano, sobrecargando cada sistema electrónico a bordo. La nave enemiga se oscureció, flotando sin rumbo por el espacio. Funcionó, jadeó Katara. Buen trabajo, replicó Morrison.
Ahora háganlo de nuevo. Apunten a la nave de su izquierda. Mientras los apirianos se preparaban para otro pulso de energía, Morrison se ocupaba de sus propios problemas. Las naves boranas restantes intentaban encerrarlo, usando ataques coordinados para limitar su movimiento. Pero Morrison tenía una sorpresa más para ellos. Comenzó a transmitir en todas las frecuencias boranas, llenando sus canales de comunicación con ruido. Pero no era ruido aleatorio. Era música humana. Específicamente, eran las canciones de guerra que los soldados humanos habían cantado durante miles de años. El efecto en los boranos fue inmediato y aterrador. La música era salvaje y primal, llena de tambores y voces gritando. Hablaba de batallas libradas en lugares oscuros, de guerreros que preferirían morir antes que rendirse. Era el sonido de una especie que se había abierto paso hasta la cima de la cadena alimenticia en un mundo que intentaba matarlo todo. El capitán Bestor intentó apagar su sistema de comunicación, pero Morrison había bloqueado los controles. Las canciones de guerra humanas llenaron el puente de cada nave borana, metiéndose en las mentes de guerreros que habían creído saber qué era el miedo. ¿Qué es este ruido?, exigió uno de los oficiales de Bestor. Es guerra psicológica, respondió Bestor, pero su voz temblaba. El humano está tratando de quebrar nuestro espíritu. Y estaba funcionando. Los pilotos boranos estaban cometiendo errores, dudando en momentos cruciales. La música les recordaba cada historia que habían oído sobre los humanos. Historias sobre una especie que venía de un mundo letal. Historias sobre criaturas que lucharon contra su propio planeta durante millones de años y ganaron. Morrison usó su confusión a su favor. El lobo de hierro atacó como un rayo, destruyendo otra nave borana lisiada con un impacto de misil perfectamente colocado. 7 naves destruidas, 5 restantes. El susurro estelar disparó otro pulso de energía, desactivando a un segundo cazador borano. Ahora solo quedaban 4 naves enemigas que aún podían luchar. Capitán Morrison llamó la embajadora Katara por el sistema de comunicación. ¿Qué hacemos ahora? La respuesta de Morrison fue sombría pero decidida. Ahora terminamos esto. Y nos aseguramos de que los supervivientes recuerden lo que sucede cuando atacas a gente pacífica. El lobo de hierro se giró hacia las naves boranas restantes. Todas las armas listas. Pero Morrison aún no había terminado de dar lecciones. Estaba a punto de mostrarles lo más importante sobre los humanos. Nunca se rendían. No importaba cuán mal se vieran las cosas, no importaba a cuántos enemigos se enfrentaran, los humanos seguían luchando hasta el final. Y a veces, solo a veces, eso era suficiente para ganar. La fase final de la batalla estaba a punto de comenzar. Las 4 naves boranas restantes se retiraron para formar una línea defensiva. El capitán Bestor ya no pensaba en la conquista o la gloria. Pensaba en la supervivencia. La mitad de su flota estaba destruida o inutilizada por un solo humano y unos alienígenas pacíficos que habían aprendido a luchar en cuestión de minutos. Todas las naves, concentren el fuego en la nave humana, ordenó Bestor. Ignoren a los apirianos. El humano es la verdadera amenaza. Pero Morrison no se lo iba a poner fácil. El lobo de hierro se movía entre las naves boranas inutilizadas, usándolas como cobertura. Cada vez que el enemigo intentaba tener un tiro limpio, Morrison se agachaba detrás de otro trozo de chatarra. No puedes esconderte para siempre, humano, transmitió Bestor en todas las frecuencias. La respuesta de Morrison llegó de inmediato, y había algo parecido a una risa en su voz. ¿Quién dice que me estoy escondiendo? Estoy cazando. El lobo de hierro salió disparado de detrás de un casco borano a la deriva. Todas las armas disparando. Pero en lugar de apuntar a las naves, Morrison apuntaba a otra cosa. Sus cañones de riel golpearon el reactor de una de las naves boranas inutilizadas. La explosión fue enorme. La reacción en cadena desgarró el casco de la nave y se extendió a otros 2 restos cercanos. En segundos, el espacio entre el lobo de hierro y las naves boranas restantes se llenó de bolas de fuego nuclear en expansión. Cuando la luz se desvaneció, Morrison había desaparecido de nuevo. Pero ahora, los boranos estaban ciegos, sus sensores sobrecargados por la radiación de las explosiones.
¿Dónde está?, exigió Vestor. La respuesta llegó en forma de misiles que golpeaban su nave desde abajo. Morrison había usado la explosión como cobertura para meterse debajo de la formación borana. Ahora atacaba desde un ángulo que no esperaban. El colmillo sangriento se estremeció bajo el impacto, pero su pesado blindaje resistió. Vestor sonrió sombríamente. Su nave insignia era la más fuerte de la flota. Se necesitaría más que unos pocos misiles para destruirla. Pero Morrison no intentaba destruir el colmillo sangriento todavía. Tenía otros planes. Embajadora Katara, llamó Morrison por el sistema de comunicación. Necesito que haga una cosa más por mí. ¿Qué es, capitán? Llegó la respuesta desde el susurro estelar. Tome su nave y embista a la nave borana de la derecha a toda velocidad. Hubo silencio en el canal de comunicación. Luego, la embajadora Katara habló, su voz firme a pesar del miedo que debía sentir. Capitán Morrison, eso destruirá nuestra nave. Todos moriremos. No, no lo harán, replicó Morrison. Confíen en mí. Tengo un plan. El capitán Gilnit habló desde su posición en los controles. Embajadora, nuestra nave no está construida para ataques de embestida. No somos guerreros. Hoy lo son, dijo Morrison con firmeza. Hoy son personas que se niegan a ser víctimas. Hoy son héroes. La embajadora Katara miró a su puente una vez más. Su tripulación la miraba con miedo y determinación en sus ojos. Eran diplomáticos y científicos, pero también eran personas que querían volver a casa. Háganlo, ordenó. El susurro estelar se giró hacia la nave borana más cercana y comenzó a acelerar. La nave enemiga los vio venir e intentó apartarse, pero estaba demasiado dañada para maniobrar rápidamente. Justo antes de la colisión, Morrison atacó. El lobo de hierro apareció de la nada, disparando todo lo que tenía al espacio entre las dos naves. La explosión desvió a ambas naves de su curso, pero el susurro estelar aún así golpeó de refilón a la nave borana. El impacto desgarró ambos cascos, pero Morrison lo había calculado perfectamente. La nave sapiriana estaba dañada, pero no destruida. La nave borana no tuvo tanta suerte. La colisión había roto su reactor principal. La nave enemiga explotó en una bola de fuego, llevándose a otra nave con ella. 2 naves boranas más destruidas. Solo quedaban 2. Pero el capitán Vestor aún no había terminado. Ver su flota destruida a su alrededor lo había llevado a la furia. El colmillo sangriento se giró hacia el dañado susurro estelar, preparándose para embestir a la nave sapiriana y destruirla por completo. Si voy a morir, gruñó Vestor, me llevaré a algunos de ustedes conmigo. La masiva nave insignia borana aceleró hacia la indefensa nave sapiriana. La embajadora Katara vio la muerte acercándose a través de las ventanas de su puente y se sintió extrañamente tranquila. Había cumplido con su deber. Había luchado contra los matones. Pero Morrison no iba a dejarla morir. El lobo de hierro se lanzó entre las dos naves, recibiendo toda la fuerza de la colisión. El impacto casi partió la nave humana por la mitad. Pero Morrison tenía una última sorpresa. Mientras las naves chocaban, activó todos los dispositivos explosivos de su nave. La explosión combinada destruyó tanto al lobo de hierro como al colmillo sangriento en un estallido de luz que pudo verse desde 3 sistemas estelares de distancia. El capitán Vestor y su nave insignia habían desaparecido, convertidos en átomos en el frío del espacio. La embajadora Katara miró la nube de escombros en expansión donde el valiente humano se había sacrificado para salvar a su gente. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que Jake Morrison estaba muerto. Pero entonces su oficial de comunicaciones gritó con emoción. «Embajadora, estoy recibiendo una señal». «¿De dónde?», preguntó ella. «De una cápsula de escape. Alguien sobrevivió a la explosión». Una pequeña cápsula se alejaba de los restos, su baliza de emergencia parpadeando. La embajadora Katara sonrió a través de sus lágrimas cuando la voz de Morrison llegó por el sistema de comunicación. «Aquí el capitán Morrison. Siento lo de los fuegos artificiales, pero parecía la mejor manera de manejar la situación. Alguien necesita que lo lleven a casa». Las 2 últimas naves boranas,
Al ver a su comandante muerto y su flota destruida, dieron la vuelta y huyeron al espacio profundo. Llevarían la noticia de esta batalla de regreso a su imperio. Contarían historias sobre el día en que un solo humano y unos alienígenas pacíficos destruyeron toda una flota de caza. Mientras las naves de rescate llegaban para ayudar a los supervivientes, la embajadora Katara habló en privado con Morrison por un canal seguro. «Capitán, ¿cómo podremos agradecerle alguna vez?», preguntó ella. «No necesita agradecerme», replicó Morrison. «Solo necesita recordar algo. Los matones solo ganan cuando la gente buena no hace nada. Hoy, demostraron que incluso la gente pacífica puede luchar cuando es necesario». «¿Lo volveremos a ver?», preguntó Katara. Morrison guardó silencio por un momento. «Quizás. La galaxia es un lugar grande, pero también se está haciendo más pequeño. Los humanos se están expandiendo, explorando nuevos mundos, conociendo a nueva gente. Algunos de nosotros somos comerciantes, otros exploradores, y algunos de nosotros somos gente como yo. ¿Qué clase de persona es usted, Capitán Morrison?» «Soy el tipo de persona que aparece cuando alguien pide ayuda. Soy el tipo de persona que cree que no se debe permitir que los matones ganen. Y soy el tipo de persona que siempre responderá a una llamada de auxilio, sin importar lo peligrosa que sea». Morrison hizo una pausa y luego continuó. «Dígale algo a su gente de mi parte, embajadora. Dígales que los humanos no abandonan a sus amigos. Dígales que si alguna vez necesitan ayuda de nuevo, todo lo que tienen que hacer es llamar. Vendremos». Mientras la flota de rescate escoltaba a los supervivientes a un lugar seguro, la noticia de la batalla comenzó a extenderse por toda la galaxia. La historia crecía con cada relato, pero los hechos básicos seguían siendo los mismos. Un solo humano había aparecido cuando unos alienígenas pacíficos estaban en peligro. Había luchado contra probabilidades imposibles y había ganado. Había enseñado a las víctimas a defenderse de sus opresores. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, otros humanos escuchaban la historia y asentían con aprobación. La galaxia estaba a punto de aprender lo que la Tierra había sabido durante millones de años. Nunca busques pelea con algo que evolucionó para sobrevivir en un mundo letal. Y nunca, jamás, amenaces a alguien a quien un humano ha decidido proteger. El mensaje había sido enviado.